están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este panel de Mejorando tu Fursona. En esta ocasión estamos colaborando. Me presento, yo soy Roy García, también me conocen como Royber o como Kuma, y me encargo del apartado de transmisiones digitales de una organización que se llama It Gets Better México, una organización para jóvenes LGBT que busca conectar y empoderar a jóvenes mandando mensajes positivos. Es el tercer año que estamos aquí en Confuror, que nos invitan para justamente traerles paneles y que justamente todo mejore. El día de hoy vamos a colaborar con un artista que se llama Wizardbird. Va a ser un taller de Mejorando tu Fursona y también se van a utilizar nuestros personajes educativos que él diseñó. Entonces los dejo con él. Ya si tienen alguna duda o algo me dicen y todo eso, ¿vale? ¿Listos? Vale. Hola. Bueno, primero que nada, chicos, este es un taller, vamos a estar dibujando, principalmente no es tanto teoría, va a ser más práctica, lo van a ver dibujar. Al igual que las personas que no tengan que dibujar, aquí tenemos hojas y lápiz para que pasen por ellos, también se las juntas. Nada más que tienen que ver de vuelta al terminar o regresen, ¿sabes? Y bueno, vamos empezando esto. Vamos a empezar poquito de teoría, ¿vale? Vamos a esperar que veamos sus hojitas. Que tenga puntas o lápiz, por favor. Bueno, primero me voy a presentar bien. Mi nombre es Pedro Manuel Fernández, soy ilustrador, diseñador gráfico. ¿Más fuerte? ¿Así? Mi nombre es Pedro Manuel Fernández, soy ilustrador y artista, diseñador gráfico, y tengo un poco de experiencia diseñando personajes para empresas, ya sea para publicidad o incluso botanas. Pero también soy furry, entonces pues me gusta dibujar personajes y tengo un poquito de expertise en este lado. Hago comisiones y esas cosas de todos los artistas furries, entonces ahí tengo mi experiencia, ¿va? Pero bueno, vamos a empezar. Voy a poner aquí, espero no se distraigan mucho, voy a poner un video de cómo trabajé este personaje. Se llama Gatu, es un personaje lúdico de It Gets Better. Ahorita les explico más de él. ¿No? Pero bueno, lo que quiero lo primero que voy a platicarles es acerca de cómo diseñamos un personaje, ya sea un cliente que le estemos trabajando o ya sea una empresa, siempre hay cosas que no podemos como mover nosotros o que define el cliente, ¿no? Que mi Fursona es un dragón, que mi personaje es un tigre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que tenemos que nosotros entender es lo que vamos a dibujar, lo que vamos a hacer. Entonces, usualmente en el diseño gráfico se utiliza lo que se llama brief, es todos los requerimientos, toda la lista de objetos o cosas que requerimos ver o observar o analizar o en su caso tener para que nuestro producto, nuestro personaje cumpla las características del cliente, ¿sale? Entonces, después de que tenemos información, en el caso de una fursona o nuestra fursona, hay que definir muy bien estos parámetros, ¿vale? ¿Qué especie va a ser? ¿Qué tipo de
actitud va a tener este personaje, o qué lo va a hacer característico. Ya que un buen personaje siempre va a poder ser reconocido, no importa quién lo dibuje, ¿vale? Por ejemplo, si ustedes dibujan al Tigre Toño, Chester Chetos, esos personajes son publicitarios y siempre tienen que tener una característica que se reconozca. Y yo les recomiendo mucho a todos los asistentes que primero definan cuál es la característica principal de su personaje, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, aquí está viendo a Gatú, y Gatú se me pidió que fuera regiomontano, que fuera de Monterrey. Entonces me dieron como unas cosas, oye, pues sabes que tiene que tener su sombrerito, tiene que tener su... Ahí está, no se ve la parte de arriba. Su sombrero, tiene que tener su ropa, etcétera, ¿no? ¿Por qué se pausó? Sus botas, su ropa, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay como elementos que un personaje tiene que tener para que sea muy característico. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo dibujo a Wizard Bear en mi persona, pues su sombrero es característico, sus colores, su patrón de pelaje, ¿no? Todas esas cosas van a hacer que el personaje sea identificable y que otras personas, ya sea que lo manden a comisionar o ustedes lo estén dibujando, sea muy representante. Cada vez que lo vean digan, ah, ese personaje es el de Wizard Bear, ¿no? Entonces, la primera que vamos a comenzar es qué características van a ser esenciales de nuestro personaje, ¿vale? Y, por ejemplo, en este ejemplo que les estoy poniendo, aquí ya se empieza a trabajar la ropa. Y algo muy curioso, porque aquí es donde empiezas a trabajar con el cliente, o trabajas con las personas a las que le estás comisionando, ¿no? Entonces, ahí es donde tú te dices, no, ¿sabes qué? Quiero que la camisa sea Gucci, quiero que sea Armani, quiero que sea una camisa de este estilo, etc. Si se fijaron, pusieron atención, yo comencé el personaje sin ropa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que definir bien la forma del personaje y ya luego lo vestimos, ¿sí? Hay gente que no hace esto, puede ir directamente a la ropa o puede incluso que la ropa sea parte del personaje. Yo recomiendo siempre empezarlo sin ropa y luego vestirlo, ¿no? En el caso del furry fandom, usualmente los personajes no traen ropa para luego ponerles ropa y se puedan cambiar. Un personaje de una empresa no tanto, siempre va a estar igual. Es como, por ejemplo, tiene Toño, tiene su palacate todo el tiempo, ¿no? Y es parte esencial del diseño, ¿sí? Aquí ya estoy trabajando unas como pues, pistas de personaje, porque es lo que yo ofrecí pues, cuando vendí este proyecto. ¿Vale? Pero bueno, ¿qué sigue? Ahora vamos a pasar a la parte de cómo empezamos a trabajar. Hay que entender unas partes muy importantes del fundamento del dibujo, ¿vale? Que son las formas geométricas. Pero las formas geométricas no solamente nos van a servir para desarrollar las partes del cuerpo del personaje, sino estas también tienen mucha potencia y fuerza para representar expresividad de nuestro personaje, ¿sí? Por ejemplo, yo intenté que la figura principal de este personaje sea circular, un círculo. ¿Por qué? Porque tenemos el sombrero, tenemos la cabeza redonda, los ojos en medio círculo, y ya lo demás fueron como elementos redondeados. Los personajes muy masculinos, muy poderosos, tienden a tener formas geométricas lineales, ¿sí? Si yo fuese a dibujar, por ejemplo, a Johnny Bravo, voy a dibujarlo con triángulos, con cuadrados, trapecios. Pero si voy a dibujar a la mamá de Dexter, la voy a dibujar con óvalos, figuras más orgánicas. Si bien las formas
Las formas rectas son fabricadas por el ser humano. Ustedes no van a encontrar nunca nada en la naturaleza que sea recto. Eso lo hicimos nosotros los humanos. Entonces, formas orgánicas tienden a ser formas más infantiles. Formas rectas tienden a ser más masculinas y más duras, más imponentes. ¿Sí? Cosas femeninas van a ser más curvas. Formas masculinas más rectas. Entonces, para que vean que las figuras geométricas principales tienen mucha importancia cuando definimos a nuestro personaje. En el caso de Wizardverse, lo que yo suelo hacer siempre es empezar con figuras geométricas redondeadas. ¿Por qué? Porque es un osito, porque quiero que se vea pues, un poco tierno, ¿no? Pero si lo fuese a dibujar un poquito más, como más, no sé, si fuera un tigre o si fuera un personaje más imponente, utilizaría formas más rectas. Muy bien, voy a poner un ejemplo de otro personaje. Otro personaje de Guild es Hippie, que es un hipocampo, ¿vale? Este me gustó mucho trabajar con él porque tuve que desarrollar muchas cosas. Primero, la idea de que es un hipocampo que debe aparecer con los demás personajes, lo cual es algo complejo porque los hipocampos viven en el mar. Y Gatú, Unicornix y otros personajes, pues no. Entonces fue como de, oye, queremos un hipocampo porque muchas cosas, ¿no? Yo dije, a ver, pues ¿cómo le voy a hacer para desarrollar este personaje? Porque se me ocurrió ponerle un casco del espacio, ¿no? Pero ahora él va a estar flotando con su mochila cohete alrededor de las personas, está chiquito, ¿no? Y también algo que se me hizo muy padre, porque me pidieron que tuviera lentes. ¿Y cómo le voy a hacer? Porque lo más clásico sería dibujar sus ojos y luego ponerle sus lentes. Y lo que yo resolví con el Hippie fue que los lentes sean sus ojos, como Dexter, o como otros personajes que utilizan esas formas. Y a la hora que yo trabajo las expresiones, la figura geométrica de sus ojos tiene que dar la expresividad. Entonces ahí es donde empezamos a ver que ya deformo los lentes y empiezo a darle. Todo esto me lo copié de Excel, la verdad, no lo inventé. Pero técnicamente es una forma en la que ustedes pueden entender cómo las figuras geométricas les puede ayudar a resolver expresividad. Y es muy importante, como les mencioné al principio, que ustedes definan la personalidad de su personaje. ¿Sale? Porque tenemos que hacer que sea característico, atractivo a las personas que lo van a ver, ¿no? Entonces, el primer consejo que les puedo dar para mejorar su personaje es qué esencia tiene su personaje y cómo la puedo resolver con figuras geométricas. Bueno, aquí me voy a sentar un poquito. Muy bien, ok. ¿Qué otra cosa hay que saber con las figuras geométricas? ¿No? 10 puntos para Gryffindor que me diga cuáles son las figuras geométricas básicas. Son triángulo, cuadrado y círculo. Exacto. ¿Qué les diría, o bueno, ¿en qué pensarían ustedes si yo les digo que con esas 3 formas geométricas puedo dibujar lo que sea? Estaría chido, ¿no? Sí se puede, claro. Nosotros podemos agarrar estas formas y empezar a hacer, así como cuando estamos en el kinder o en la primaria, empezar a hacer como personajes, ¿no? O el personaje más básico de la vida. Fíjense, así de simple podemos comenzar a trabajar personajes.
Aquí lo importante es que ustedes usen figuras geométricas para poder desarrollar o poder dar la base o el boceto de lo que más adelante va a ser el personaje, ¿no? Ahora, cuando dibujamos, no vamos a utilizar figuras geométricas básicas, vamos a utilizar figuras geométricas tridimensionales. ¿Cuáles serían las versiones tridimensionales de las tres que conocemos? Ya sea la pirámide, o cono, el cubo, y la esfera. Hay un brillito que o si lo queremos representar mejor, así, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que utilizar figuras geométricas tridimensionales y no planas? Porque esto nos va a ayudar un montón a darle volumen a nuestros personajes, ¿vale? Y también, cuando nosotros trabajamos el volumen, las figuras tridimensionales nos dan un concepto más fácil, ¿no? ¿Cuántos de nosotros comenzamos así? ¿No? Suena raro, pero hay alumnos que me han dicho, ¿por qué se le hace una cruz a esta esfera? Esta cruz lo que va a definir es hacia dónde está mirando el personaje. Si queremos que mire hacia arriba, si queremos que mire hacia abajo, si queremos que mire hacia la derecha e izquierda, técnicamente en la línea del medio nos dice dónde está posicionado la mitad de la cabeza y la línea gira alrededor de nuestra esfera. Pero fíjense que no es hacer esto, es adaptar la línea a la cabeza. ¿Sale? Ahora, si bien esta cruz nos posiciona hacia donde está mirando el personaje, no es completamente la norma. Usualmente los personajes furries tienen un hocico, ¿vale? Es un error querer que todo lo que dibujamos en la esfera sea una calcomanía de la esfera, ¿sí? Pasa mucho que lo dibujan como si fuera que hubieran pegado a una sticker. Y no, tenemos que desarrollar el volumen hacia adelante. Y yo lo que aprendí es que para que las narices o las trompas estén hacia el frente, es moverlas hacia un lado. De ahí comienzo este triangulito y ahí va a estar como para allá, ¿no? Y luego ya les hago, bueno, en mi estilo, cada quien tiene su estilo, yo comienzo a hacer la boquita. Y ya nomás, el hecho de que haya movido la trompa hacia un lado, ya como que me da ese efecto como que está hacia adelante. Entonces, cuando desarrollamos personajes, tenemos que contemplar mucho la forma, y no me voy a cansar de decirlo. Pero fíjense, este es un ejercicio que se suele hacer en las clases de animación, donde vamos a crear personajes con formas geométricas. Ahí si quieren empezar ustedes a practicar en su hojita, el reto va a ser, dibujen 3 personajes, cada uno con cada forma geométrica. Es decir, vamos a hacer un personaje con el cuadrado, uno con el triángulo, yo lo voy a poner boca abajo, y uno con el círculo, ¿no?
todo es que ustedes usen la misma figura geométrica como para darle esa característica de un personaje muy cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Utilizar formas similares para desarrollar personajes, ¿vale? ¿Vale? Fíjense cómo en los tres casos tomo de base la forma geométrica y la utilizo para darle una característica a cada uno de los personajes. Y podemos seguirle. O sea, este señor puede ser cuello largo, que tenga una camisa cuadrada, que tenga, no sé, hay unas bolsas, unos pockets. No, a lo mejor esta señora es de esas señoras caderonas. A lo mejor este señor de aquí es un señor regordete, ¿no? Sé que mis bocetos están medio turbios porque por la posición y todo esto, pero la idea es la misma. Pues, ¿cómo podemos pasar esto a un furry, no? ¿Sale? Aquí les pongo un ejemplo de cómo intento desarrollar el personaje con figuras, en este caso puros óvalos. Oiga, pero ¿puedo meterle los detalles de otra forma geométrica? Sí, sí se puede, pero la esencia inicial me la está desarrollando la figura geométrica. ¿Sale? Lo podemos aplicar con todos. Si me toca dibujar, no sé, un tigre, que es lo que hace les dije, a lo mejor la forma inicial puede ser esta. ¿No? Si quiero hacer, no sé, un lobo, ahí disculpen mis lobos. Cada parte del personaje se puede empezar a definir por figuras, las orejas, ¿no? Las trompas, los hocicos, ¿no? Aquí hay que sacar un poquito de información porque, los lobos son con trompas muy largas, los mapaches tienen la trompa muy chata, el tipo de animal, pues hay que hacer nuestra tarea, hay que meternos a ver cómo están hechas y dibujar. Ahora, también ahorita me estoy aventando todo sin referencias.
también está bien utilizar referencias, ¿no? Ya, un gato, un perro, todo, ¿no? Realmente ya cuando tienes un poquito de experiencia ya no las ocupas tanto, pero siempre es bueno tenerlas, ¿sí? Al menos como para cosas básicas, pues sí, ¿no? Entonces, me gustaría ahorita, porque realmente les digo, esta no es tal cual es un taller, pues quiero que ustedes también participen y quiero que desarrollen su creatividad. Quiero que hagan, ahorita si pueden, igual tienen dudas, voy a ir pasando y ayudándoles. También voy a continuar este dibujo para que lo vean más o menos cómo lo trabajo yo y cómo lo voy desarrollando. Pero la idea es que también ustedes trabajen conmigo. ¿Qué les parece si escogen una forma geométrica que les guste y la utilizan para su propio personaje? Si tienen su fursona o si no tienen fursona, pueden empezar a comenzar con esto, ¿no? Pues los invito a que ahorita trabajemos en esto. Vamos a agarrar una forma geométrica, la que a ustedes les guste, la que tienen que represente a su personaje, y comiencen a desarrollar la cabeza de su personaje, de su persona, con esa figura geométrica. Si ustedes creen que su persona no le quedaba las formas geométricas rectas, traten de hacerlo con rectas. Yo voy a intentar hacer ahorita voy a pasar uno más lineal, y luego uno más redondo y así, ¿no? Uno más cónico para que más o menos vean qué show, ¿vale? Igual, cualquier duda levantan la mano y pasamos a responder cualquier cosa. De momento ahorita, ¿alguien tiene alguna duda? Cuando escuché eso de la cruz para hacer la cabeza, me gustó esa técnica que usó de poner la nariz a un lado, porque cuando yo aprendí era hacer la cruz y en donde es el centro de la cruz empiezo a hacer otro círculo y ya nada más se conecta a la cabeza con líneas, pero siempre quedaba así como si le hubieran puesto un golpe y se hubiera sumido la cabeza. Pero de ahí, digamos, mi personaje es una cabra y eso de colocar ahí la nariz está un poco más difícil que la nariz de un perro, porque la de la cabra es como una V, no es redondita como los perros. Ahí, ¿qué consejo me podría dar? Mira, lo primero que tenemos que revisar o resolver es la referencia. ¿Vale? Por ejemplo, yo sí he dibujado cabras, me encanta que sus ojos sean unas líneas, pero técnicamente, así como viste ese reto que resuelve la forma, también sería más o menos similar, ¿no? Pues tú resuelves la forma más o menos de la nariz, en este caso creo que las de ellas son como muy delgaditas, ¿no? Así. Más o menos. Es que nada más pero igual, en cualquier caso, yo lo que hago es como hago mi forma básica y luego ya la conecto con la trompa del dibujo. Por ejemplo, este caso que estoy haciendo es mucho de tigres o de gatos, que sí tienen como un corazoncito en la nariz, y esta línea aquí me sirve como para conectar lo que viene siendo el ojo, y ya le hice como la conexión. Tener los animales en la trompa, que se conectan de la nariz a la trompa. En el digital tenemos trampas, ¿verdad? Porque yo puedo hacer un lazo y moverla. Eso me ayuda mucho para corregir ciertas cosas. En el tradicional, pues hay que pinchar la goma de mano, ¿sale? Pero la idea es que vayan como probando. Lo que les voy a recomendar ahorita a los que estamos dibujando con lápiz es que no carguen mucho el lápiz a la hoja de papel. Usualmente, cuando nosotros dibujamos suave, vamos a hacer líneas muy delgaditas. Si presionamos la mano, van a ser líneas muy oscuras y más gruesas. Entonces, casi siempre cuando hacemos bocetos, cuando hacemos bocetos, solemos soltar la mano, ¿vale? La mano suelta, sin presión, dejen caer la punta del lápiz en la hoja. ¿Sí? No la presionen, ¿vale? Y hagan líneas largas, sueltas. No se preocupen mucho porque se equivoquen, porque pueden borrar.
Pero si ustedes presionan mucho la pluma o el lápiz, lo que van a hacer es que van a rayar la hoja, porque la hoja son fibras de papel, entonces van a hacer surquitos y el borrador no va a poder entrar en esos surcos. Es decir, la hoja es plana. Cuando ustedes dibujan, hacen como surcos en el papel. ¿Sí? Se hace como esta línea de surco. Entonces cuando la goma de borrar quiere pasar, no puede meterse en esos surquitos. Entonces por eso no podemos borrar líneas muy duras, porque rayaron el papel literalmente. Se hicieron surcos en el papel. Entonces, cuando dibujamos suave, tenue con el lápiz, no rayamos el papel, entonces es más fácil borrar. Se ve más tenue, pero la idea es que ustedes boceten primero, como en el caso de acá. Yo aquí en el digital lo que hice fue bajarle la opacidad a la capa para que se vea menos. En el tradicional ustedes pueden hacer un borrón rápido, así, en todo el dibujo, para que se baje la intensidad de grafito y ya puedan dibujar encima. ¿Saben? ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? Yo tengo, por ejemplo, para hacer la cara, el rostro, utilizas un círculo y a qué dirección estás mirando, o sea, utilizas las líneas curveadas. Si es un cuadrado, un triángulo, otra figura, ¿también las líneas son curveadas o esas son rectas? Mira, la verdad es que cuando trabajamos figuras geométricas cuadradas, ¿sí? Por ejemplo, a un personaje no voy a hacerlo completamente recto porque le tenemos que dar movilidad, ¿sí? Entonces, usualmente yo cuando trabajo con personajes cuadrados, hago esto. O sea, es como si fuera una hoja doblada, ¿no? Como que se está llevando el aire. Entonces, en el caso que me dices tú, sigo la línea que dice alrededor. Sí la curveo. Porque tenemos que darle volumen. Si yo lo dibujara plano, sí voy a definir hacia dónde está volteando por la perspectiva. ¿Sabes? ¿Cómo funciona la perspectiva? Lo voy a explicar con los ojos. Conforme los ojos se van rotando en como esfera, pasa un efecto que solemos cometer este error mucho los principiantes, que es hacer más chiquito la esfera, el ojo. Solemos hacer esto. Y la verdad es que en la perspectiva, la línea que gira el ojo no cambia. Si el personaje está de frente, a la hora de rotar, lo que va a pasar es este efecto, que el círculo que se está acercando a la orilla se aplasta, no se hace pequeño. ¿Sí? Y digan que en el de acá cometí el error de hacerlo chiquito, porque según esto, conforme se va al fondo, se hace más pequeño, pero no es cierto. Lo que pasa es que está rotando en el círculo, más no se está yendo hacia atrás. ¿Sí? Entonces, el ojo debería estar girando, se debería estar aplastando conforme se acerca a la orilla. ¿Sí? En el caso de tu pregunta, si la línea me va a definir dónde está volteando, pero cometería el error de hacerlo muy plano. Entonces, si van a trabajar formas geométricas cuadradas, también darles movimiento. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos?
¿Todo bien? Va. Entonces vamos a esperar unos 10 minutos y pasamos a revisar sus trabajos. Igual, cualquier duda que tengan en el momento, si ocupan que pase a ver, con mucho gusto. Yo voy a seguir mostrándoles mi proceso, ¿vale?
cuellos con bocas y cuellos. No, pero más bien me gusta porque se está entendiendo el concepto de las formas. O sea, está bastante bien. Entonces, ¿cuál es tu idea, perdón? Bocas y cuellos como que no. Bueno, recuerda que los cuellos pueden ser cilindros. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos el cuello, va hacia el frente, no es recto, sino hacia el frente. Entonces, de este dibujo aquí, se ve más natural, ¿no? Cuando yo a este cabello le pondré cachetes. Yo Yoda, no sé qué. Pero la idea es que siempre un cuello es hacia el frente. Ahora, la trompa dijiste, ¿no? Ajá. La trompa con tu personaje. Yo defino los ojos acá. Y aquí eso me gustó porque está poniendo como el hocico. Siempre tengo que seguir como una línea. Una que va aquí baja y el otro hacia adelante. Es lo que me enseñaron acá. ¿Cómo lo hago para las bocas abiertas? Yo la verdad lo que hago, ya más o menos tengo como una experiencia dibujando como la parte de abajo, ¿no? Y si va a ser redonda, le quito como la parte de frente. Pero siempre se va hacia como esta parte de aquí del cuerpo. Entonces, ese de aquí, primero definimos la nariz. Usualmente, bueno, como yo dibujo mucho perro, mucho canino, sería cuestión de ver si también las cabras tienen como abrirse la boca hacia atrás, hacia la derecha. Es un poco más corto, pero sí. Pero sí te puedes ir como para este lado. Entonces, sería como seguir esta línea. Bueno, aquí el hecho es definir la parte de abajo. Fuera de la lengua, ¿no? Pero fíjate cómo me voy de aquí de la trompa. Me voy hacia atrás. Y me voy abajo. Y me voy a poner. Para ver qué tal. Igual aquí me gusta porque tiene contigo la forma geométrica. Aquí sería la nariz. Se va hacia atrás. Y luego regresa. Guíate en la figura. ¿Cómo se sintieron con el ejercicio? Está interesante, ¿no? Como que muertes. Te saca de la zona de confort. ¿Quién tiene dudas? ¿O quién me mandó? ¿Contar? ¿Qué pasó? ¿Ah?
Ven acá, ¿cómo les fue? Muy buen resultado. Se vea ahí las formas simétricas, de cómo empezaste a aplicarlo en la geometría, y le da una característica diferente, ¿no?
tiempo, pero igual creo que viendo todo lo que me mostraron, vamos muy bien. Se nota que entendieron lo que les traje. Si bien faltan más temas que resolver, porque realmente créanme que el dibujo no se puede dar solamente en una hora, pero creo que sí entendieron y les invito a que sigan investigando y a sigan aprendiendo acerca del dibujo. Espero que los tips que les haya servido mucho, porque realmente aquí la idea es que ustedes vayan entendiendo cómo es el proceso, ¿sí? Y para ustedes que van empezando, algunos pues vean que primero no se rindan, que es un proceso que va aumentando, ¿sí? Y hay que ser analíticos, hay que entender las cosas y usar algunos tips para que nos ayuden a mejorar, ¿no? Va que va. De hecho, miren, ¿puedo hacer un ejemplo? No, pues. Igual, miren, yo al Bonici lo conozco ya más de 10 años. Y yo le comisioné esto. Bueno, cuando yo le hice esta comisión. Si ustedes comparan esto que les hice con lo que ya se hacía, pues nada que ver. Entonces, sí es un proceso de aprendizaje, sí es un proceso de estar avanzando conforme vamos, pero recuerden que siempre hay que estudiarlo. En la otra conferencia que di, les decía eso, que hay que saber lo que estamos haciendo, ¿vale? Ver un tutorial, ver cosas igual, si se lo tienen que ver más de cerca y se lo piden. Y pues les agradezco mucho que hayan participado en este taller, espero les haya servido mucho. Cualquier duda que tengan, me pueden pasar ahorita a preguntarme ya más como confianza. Y pues, muchísimas gracias. Aquí les dejo con el buen Roy para que les diga unas palabras. Y también